Cómo un hombre que pasó 13 años en una celda húmeda y oscura, muchos de ellos en total aislamiento, terminó gobernando un país desde una modesta granja y rechazando todo lujo del poder. Esta es la historia real y profundamente humana de José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay que conquistó al mundo no por su riqueza ni por su poder, sino por su sencillez, sus ideas y su extraordinaria coherencia de vida. Un hombre que cambió las armas por las palabras y que, incluso desde su muerte, sigue inspirando a millones. ¿Ya conocías esta faceta de Mujica? Dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué es lo que más te sorprende de su vida? La historia de Pepe Mujica comienza el 20 de mayo de 1935 en un barrio modesto de Montevideo, Uruguay. Hijo de padre agricultor descendiente de italianos e influenciado por su madre de fuertes convicciones políticas, Mujica creció en un entorno rural, rodeado de necesidades pero también de dignidad. En los años 60, Uruguay era un país golpeado por la desigualdad y el descontento social. En ese contexto, un joven Mujica se unió al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero de izquierda inspirado en la Revolución cubana, que se proponía luchar contra las injusticias sociales a punta de fusil. Durante esta etapa, Mujica participó en atracos a bancos, secuestros y acciones armadas contra el gobierno. Fue herido de bala en más de una ocasión, y su nombre pasó a formar parte de la lista negra del Estado. Pero su destino cambió drásticamente en 1972, cuando fue capturado junto con otros miembros de los Tupamaros. Lo que siguió fue una de las etapas más oscuras de su vida. Mujica fue considerado un rehén por la dictadura militar uruguaya, mantenido en condiciones infrahumanas. 13 años en prisión, muchos de ellos en celdas minúsculas, aislado, sin luz ni contacto humano. No fue solo una prisión física, sino también un suplicio mental. Él mismo confesó haber conversado con ranas y hormigas para no perder la cordura. Pero fue allí, en medio de la desesperación, donde empezó a transformarse interiormente. Si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con nada, diría años después. Cuando la dictadura cayó en 1985, Mujica fue finalmente liberado bajo una amnistía general. Había pasado más de una década encerrado, pero no regresó con ansias de venganza. Volvió con algo más poderoso, una profunda comprensión de la libertad y del valor de la vida sencilla. En los años siguientes, Mujica dejó las armas definitivamente y se sumó al camino democrático. En 1989, fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio. Su estilo directo, su lenguaje sin adornos y su autenticidad lo convirtieron en una figura popular. Primero fue diputado, luego senador, y en 2005 fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero fue en 2009 cuando ocurrió lo impensable. Aquel guerrillero que había sido considerado un enemigo del Estado fue elegido presidente de Uruguay con más del 52% de los votos. El mundo lo miró con asombro y admiración. Durante su presidencia, de 2010 a 2015, Mujica rompió todos los moldes del poder. No vivía en el palacio presidencial, sino en su modesta chacra en las afueras de Montevideo. Conducía un Volkswagen Fusca de 1987 y donaba casi el 90% de su salario presidencial a obras sociales y pequeños emprendedores. No vivo con pobreza, vivo con austeridad. La pobreza no es tener poco, la pobreza es necesitar infinitamente, decía con serenidad en entrevistas internacionales. Pero no fue solo su estilo de vida el que sorprendió al mundo. Mujica impulsó reformas profundas, legalizó el matrimonio igualitario, reguló el mercado de la marihuana con el objetivo de quitarle poder al narcotráfico y fortaleció políticas sociales para reducir la pobreza extrema. No todos estuvieron de acuerdo con sus decisiones, pero nadie pudo negar que era un presidente con convicciones firmes y con una honestidad desarmante.
Más allá de su historia política, lo que realmente convirtió a Mujica en un símbolo global fue su forma de ver la vida. Mientras muchos líderes del mundo eran conocidos por sus discursos vacíos o sus fortunas acumuladas, Mujica se volvió viral por sus palabras simples, pero cargadas de sabiduría. En 2012, durante una cumbre de la ONU en Río de Janeiro, pronunció uno de los discursos más recordados de la historia contemporánea. Venimos al mundo para ser felices, no para ser esclavos del mercado. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Debe ser a favor del amor, de la vida, de cuidar a los hijos, de tener amigos y de tener lo elemental. Sus mensajes hablaban de libertad, pero no de la libertad del mercado, sino de la interna. Liberarse del consumo excesivo, del egoísmo, del poder por el poder. Fue llamado el presidente más pobre del mundo, pero él respondía con ironía. Pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente mucho. Muchos jóvenes lo vieron como un modelo diferente de liderazgo, un antihéroe en un mundo de líderes construidos como marcas. En un tiempo donde la política parece cada vez más desconectada del ciudadano común, Mujica representaba lo contrario. Una cercanía auténtica, imperfecta, profundamente humana. En lo personal, Mujica no tuvo hijos. Su gran compañera de vida fue Lucía Topolansky, exguerrillera como él, y también figura central en la política uruguaya. Lucía fue diputada, senadora y llegó a ser vicepresidenta del país. Juntos compartieron décadas de lucha, prisión y finalmente libertad, siempre en su humilde chacra de Rincón del Cerro, cultivando flores, alejados del lujo, fieles a su filosofía de vida. Aunque no dejaron descendencia biológica, sí construyeron algo quizás más poderoso, un legado moral y político que seguirá vivo en las generaciones futuras. El 13 de mayo de 2025, José Pepe Mujica falleció en Montevideo a los 89 años, tras una larga batalla contra un cáncer de esófago que, en sus últimos meses, se había extendido al hígado. Su despedida fue tan singular como su vida. Miles de uruguayos desfilaron frente a su féretro en el Palacio Legislativo, en una ceremonia laica cargada de respeto y emoción. El cortejo fúnebre recorrió Montevideo hasta llegar a su chacra en Rincón del Cerro, donde, según su voluntad, sus restos fueron incinerados y esparcidos bajo un árbol, junto a su perra Manuela. Líderes de todo el mundo, desde Lula da Silva hasta Gabriel Boric, viajaron para despedirlo, pero quizás el homenaje más profundo vino del pueblo, personas comunes que, entre lágrimas y aplausos, repetían una y otra vez: «Pepe, amigo, el pueblo está contigo». Pepe Mujica no fue un político perfecto. Fue mucho más que eso. Un hombre que vivió con coherencia, que convirtió la humildad en bandera y que, incluso desde la muerte, nos recuerda que el poder no reside en los palacios, sino en la capacidad de vivir con dignidad, amar sin medida y luchar por un mundo más justo. ¿Qué opinas sobre la vida y legado de Pepe Mujica? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si este video te inspiró, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas conozcan esta historia.